Hola, buenos días, bienvenidos a Tertulias de Café. Hoy es nuestro cuarto capítulo de Café en Colombia. Muchísimas gracias, Sara, de nuevo por hacerlo posible. Pero antes de empezar con el capítulo de hoy, donde Sara nos va a contar cómo el caficultor vende su café a los coffee hunter o a los tostadores o a sus intermediarios y cómo hace el análisis de calidad del café verde, voy a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos hablado en capítulos anteriores que nos ayudará a entender más todo lo que hoy Sara nos cuenta. En el primer capítulo de Café en Colombia, Sara hizo un análisis económico, demográfico, cultural y social de lo que significa Colombia como país productor de café. En el segundo capítulo hizo un análisis de qué es necesario tener en cuenta a la hora de cultivar un café, ya no solamente qué varietal elegir, sino el terreno donde lo vamos a cultivar, a plantar, cómo es, qué nutrientes tiene, qué orografía tiene, cómo me debo adaptar, cómo tengo que primero germinar, el tiempo necesario para que esa chapolita brote, se germine y se cultive en el sitio definitivo para que crezca nuestro cafetal y cómo cuidarlo para que tenga la mayor producción. En el tercer capítulo hablamos sobre los procesos y la cosecha, es decir, cómo se cosecha, en qué época del año se cosecha. Hay países como Colombia que tiene dos cosechas porque tiene dos floraciones. El tiempo que se tarda en hacerlo porque la planta ya sabemos que tiene granos de distinta maduración, desde incluso la flor hasta el más maduro pasado incluso pueden estar a la vez, por lo tanto no se hace de una sola tanda. Tienes que ir revisando el mismo árbol durante semanas y semanas. Cómo se hacen los procesos o beneficios, natural, lavado y honey, es de los que principalmente hablamos. Y hoy vamos a hablar de cómo cuando ya está seco ese café, cuando ya es un café verde que se puede comercializar, cómo se hacen los análisis de calidad, cuáles son los defectos típicos, qué pasa cuando ese café tiene esos defectos. Todo eso nos lo cuenta Sara hoy, así que disfrutadlo porque como siempre con ella no dejamos de aprender. Muy buen día y de nuevo Sara, muchísimas gracias. Hasta luego. Hola Ruth, hola a todos. En los videos pasados habíamos visto el proceso desde la semilla hasta la planta en producción y también cada uno de los pasos para obtener diferentes tipos de cafés de acuerdo al procesamiento, café tipo honey, lavado o café natural. Recordemos que cada uno de estos productores va a tener niveles de apropiación de la tecnología y de los conocimientos diferentes y por tanto va a tener productos y resultados diferentes. También ellos se van a enfocar en venderle su producto a quien le valore más y a quien le pague más. Estos caficultores también tienen la opción de vender su café en cereza, es decir, en la frutica, sin hacerle ningún tipo de procesamiento. Obviamente el pago es mucho menor, es proporcional, evitan el riesgo de que al realizar el beneficio húmedo y seco, pues cometan errores. Entonces algunos deciden vender este fruto por esos beneficios de no arriesgarse o también porque muchas veces no tienen el equipo necesario para realizar estos procesos. Entonces esa es una opción de venta. La siguiente opción es ya venderlo después de que ya está seco el café con una humedad óptima. Algunos de los caficultores tienen la herramienta para medir la humedad. Otros ya por su experiencia dicen en qué momento está seco aproximadamente, tiene el nivel de humedad óptimo y ya lo llevan a vender. Una de las opciones que tienen los caficultores para empacar su café son sacos o estopas que pueden ser en diferentes materiales. Generalmente hay unas que son en plástico, otras que son en fique, pero la desventaja de las de plástico es que no logran tener una superficie rugosa que les permita al momento de apilarlos una sobre otra que estén firmes. Entonces generalmente los compradores de café exigen que sea en otro material diferente del plástico porque este puede ser peligroso al momento de hacer unos arrumes muy altos. El caficultor pues generalmente en la finca tiene un espacio destinado al almacenamiento del café, donde va a estar alejado de contaminaciones en lo posible de animales, porque por ejemplo en el caso del natural o el tipo miel, por el olor tan dulce hay muchos animales que tratan de comérselo como sea, entonces estos espacios están protegidos, ventilados y protegidos también de la luz. Esas son como las condiciones básicas para el almacenamiento. Y
dependiendo también dependiendo de la necesidad y de la disponibilidad de los recursos del caficultor, los pueden primero empacar en una bolsa plástica y luego en los sacos para, digamos, tener un mejor control de la calidad. Una vez los van a vender, los caficultores pueden tener dos opciones. Una, puede haber una persona que pasa muy cerca de la finca realizando las compras. Quien compra el café muchas veces solo realiza un análisis físico muy rápido, entonces puede no realizar la evaluación apropiada. Y en otros casos, si el caficultor lo lleva a un sitio de venta, pues tiene que pagar el transporte, entonces le va a salir un poco más costoso. Entonces, de acuerdo a ese nivel que tenga el caficultor, él decide, se lo vendo a este que pasa cerca de mi casa o se lo vendo al otro comprador, pero tengo que desplazarme y correr con los costos de transporte. La mayoría de los caficultores, por lo menos en mi región, pues son muy pequeñitos, de todas maneras el transporte les va a salir muy costoso. Entonces, una de las alternativas que ellos tienen es asociarse y de esta manera disminuyen esos gastos de transporte, porque si mandan muchísimo café, pues el costo de transporte muchas veces disminuye y eso pues es una ventaja para ellos. El caficultor entonces, bueno, toma una de las dos decisiones. Si se va a la compra-venta, entonces lo primero que van a hacer es revisarle en qué tipo de saco o costal está llevando el café a vender, porque a veces físicamente tú ya sabes que ese café puede estar contaminado y entonces puede ser un rechazo sin siquiera haberlo analizado totalmente, porque a veces hay sacos que tienen gasolina o están untados con productos de limpieza, entonces ya sabemos que ese café está rechazado. Después de eso se realiza la medición de la humedad. De acuerdo a eso, también el comprador puede aceptar, rechazar o hacer un reajuste en el precio del café. Porque, por ejemplo, si está muy húmedo, eso quiere decir que el pesaje de ese café va a ser más alto, va a pesar más porque tiene mayor contenido de agua, pero al momento de hacer la exportación, ese comprador tiene que haberlo puesto a secar para que pueda pasar la norma. Entonces va a ser una pérdida para él. Entonces él tiene que hacerle un reajuste al productor de tal manera que compense esa humedad. Y también se hace el proceso de análisis físico y de acuerdo también al nivel de exigencia del comprador y el nivel de experiencia del caficultor se hace el análisis sensorial con el protocolo SCA. Para el análisis físico, entonces se llega al café, se pesan todos los sacos, se le hace como el descuento también del peso de cada uno de los sacos como tal, para diferenciar cuánto es verdaderamente café y cuántos son los sacos en lo que lo empacó. Y se toma un muestreo con una sonda que es como un tubo que tiene una puntica y a través de él tú chuzas cada uno de los sacos y vas sacando un muestreo de ese café de cada uno de los sacos y luego se homogeniza y se toma una muestra representativa, no recuerdo bien, creo que son 350 gramos, y a partir de esa muestra se empiezan a tomar los datos de humedad y se empieza a realizar el proceso de trilla. Este proceso de trilla es descascarar este grano de café y luego los granitos se empiezan a pasar a través de mallas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada comprador y de acuerdo a cada destino de este café se puede preparar con las dimensiones de cada una de las mallas. Estas mallas van a ir separando los calibres, los tamaños de cada uno de los cafés del café, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces va a haber un comprador que dice, me sirve desde la malla 10 a la 12 o a la 14, y de acuerdo a eso entonces va a ir eligiendo y va a ir perfilando y clasificando el café del productor. Esto se empieza a clasificar y posteriormente se empieza a cada una de estas mallas a pesarlas
ir diciendo en esta malla habían tantos gramos, en esta otra tantos gramos. Se empieza a hacer este análisis y luego se empieza cada una de estos, de este café, se empieza a seleccionar y a identificar los defectos en verde. Nosotros acá identificamos como defectos, hay muchísimos defectos en café y generalmente ustedes cuando lo ven en Europa pues tienen casi cero defectos, hay digamos ciertas normas, pero son muy pocos los defectos que ustedes encuentran allá, o cero defectos dependiendo de su exigencia. Pero acá en Colombia también tenemos nuestra, digamos, clasificación de los defectos y se empiezan a contar, por ejemplo, los granos brocados, si hay granos negros, si hay granos partidos, si hay caracoles, si hay conchas, todo esto se empieza, si hay cardenillos. Entonces se empieza a hacer también la clasificación de estos defectos y se empiezan a retirar también de la masa completa de café. Al final de esto, entonces, ¿qué nos va a quedar de este análisis físico? Va a quedar una cascarilla, que fue la que se quitó en la trilla, va a quedar el café que clasificó por encima de las mallas que nos están exigiendo y nos va a quedar un café que va a ser como el tipo pasilla que nosotros conocemos acá, que serían todos los defectos, lo que no deseamos en un café. Y a partir de eso calculamos el factor de rendimiento. ¿Qué es el factor de rendimiento? Es cuánto café necesitamos, cuántos kilos de café necesitamos para obtener un saco de 70 kilos de café de alta calidad, es decir, este que seleccionamos casi sin defectos. Entonces, al hacerlo, vamos, por ejemplo, en el café lavado va a tener un factor de rendimiento más o menos de 90, que es un factor de rendimiento óptimo, es decir, vamos a tener 90 kilos de café pergamino seco para obtener los 70 kilos de café excelso. Es decir, hubo una pérdida de 20 kilos entre lo que decíamos que era el cisco y lo que era defectos. ¿Vale? Ya para los tipo miel, el factor de rendimiento empieza a aumentar más o menos de 100. Entonces vamos a necesitar 100 kilos de este café pergamino seco tipo honey para obtener los mismos 70 kilos de café para exportación. Y el otro es un factor el café natural, va a ser un factor de 125 más o menos, es decir, vamos a requerir 125 kilos para obtener los 70 kilos. A partir de esto, entonces el caficultor va a ver una tabla de los análisis con el factor de rendimiento y va a decir, para el factor de rendimiento 90 hay este precio. Si es menos de ese factor, o sea, por ejemplo, un factor 85, entonces ese precio incrementa porque quiere decir que tiene una mejor calidad. Eso si solo se evaluara ese aspecto físico. Pero también se evalúa, dependiendo del cliente, la tasa. Entonces, después de hacer ese análisis físico, se pasa al análisis sensorial que se realiza a través de la catación de este café, que ustedes pues también ya tienen bastante experiencia en esto. Entonces se realiza el perfilamiento de esta taza y pues primero se verifica que sea una taza limpia y posteriormente pues se le hace toda la puntuación y la evaluación SCA. A partir de esto pues cada caficultor va a recibir su pago, generalmente reciben el pago ese día directamente en efectivo o hay también la opción de realizarles el pago a su cuenta electrónica porque muchos tienen su cédula cafetera, que es la cédula a la que la federación, las cooperativas le dirigen el dinero de la venta de su café. Entonces, básicamente así funciona las compras del café, cómo se realizan esos análisis y cómo los caficultores obtienen su ganancia. De todas maneras, siempre depende del nivel de conocimiento del caficultor para que él también sepa qué calidad de café tiene y pues le paguen y le valoren su trabajo y su esfuerzo.
Entonces espero les haya gustado y nos vemos pronto.